A ver. Hola. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Les decía que estábamos en el último de los encuentros. INAB es un ciclo de charlas que estamos organizando en el marco del programa Mentorías. Y quería especialmente agradecer hoy a Ricardo Lanzarini y Martín Pelenur, que van a venir a contarnos sus experiencias en lo que llamamos la autogestión. Nos parecía importante, después de estas charlas que hemos tenido con distintos profesionales, que haya justamente una instancia de contar cómo cada uno de los artistas o los mentoreados que están acá, que muchas veces tienen muchas inquietudes sobre cómo hago, cómo empiezo, cómo lo hizo otro, cómo me presento una beca, una residencia, cómo monto mi propio proyecto o cómo puedo vender mi obra. Algunas de estas inquietudes han salido en varios encuentros y charlas. Bueno, hoy tenemos dos, yo diría que son grandes autogestores que han remado muchísimo, han trabajado incansablemente cada uno desde su lugar, como artistas y también como de una manera promotores y gestores de otros proyectos, no solamente de proyectos propios, y eso también nos parecía interesante, pensar en lo colaborativo como otra de las formas de trabajo. Así que bienvenidos y muchas gracias. Voy a presentarlos brevemente. Vamos a empezar con la charla de Ricardo, después vamos a tener la charla de Martín y vamos, como siempre hacemos, dejar un espacio final para preguntas, así que vayan guardándose esas preguntas para dejarlas todas juntas para el cierre, si es que tienen alguna consulta. Bueno, Ricardo Lanzarini es licenciado en Artes Plásticas por la EMBA UDELAR, recibió varias becas, mucho trabajo supongo también para presentarse. Fundación Guggenheim 2001, Polio Cranzer Foundation 2004, Justino Zavala Muniz 2014. Expone desde el año 1992 y ha participado en más de 30 proyectos y exposiciones internacionales de arte, como en las Bienales de La Habana del Mercosur, en Valencia, en Sydney, Moscú, Puerto Rico, Guatemala, exposiciones individuales en el Museo de Bellas Artes de Nantes, en el Museo de Gant. Obtuvo el primer premio en la tercera Bienal Internacional de Estandarte en Tijuana, México, en el 2004, y el segundo premio en la 17ª Bienal Internacional de Arte en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el 2010. Ricardo también tiene varias publicaciones: Vitamin D, New Perspective on Drawing, de Paidón, publicado en el año 2005, The Human Figure in Contemporary Art, una publicación del 2015, y portfolio para Harper's Magazine. Martín Pelenur, la charla de Ricardo se llama, preparé una charla en realidad, después vamos a dialogar, pero bueno, cada uno tiene una presentación, en la era de los meteoritos, mejor con los creyentes. Martín Pelenur es artista visual y productor cultural, dirige La Pecera desde el año 2013 en La Barra, Punta del Este. Es un espacio autogestionado para el desarrollo de las artes visuales en Uruguay. Como artista tiene una amplia trayectoria iniciada a fines de los años 90 con numerosas muestras individuales y colectivas dentro y fuera del país. La charla de Martín es Modelo de Supervivencia, La Pecera Artist Run Gallery. Un aplauso para romper un poco el hielo. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, voy a hablar de mi experiencia con los site specific, básicamente, y ese paso que hubo desde las instalaciones que comencé a hacer más o menos alrededor de 30 años atrás, en la prehistoria en realidad, y voy a hablar un poco de la experiencia desde lo personal, de lo que significaron para mí las bienales. Las bienales en las cuales comencé desde prácticamente a pocos años de comenzar a hacer arte. Empecé a ser invitado, primero a la Bienal de La Habana, y luego se empezaron a dar otras invitaciones, y entonces de alguna manera hice una experiencia particular en las bienales, ¿no? Porque había que aprender desde cero, porque no había una tradición a la cual yo me pudiera referir. Por otro lado,
Yo soy un artista como que soy independiente, tengo la particularidad de trabajar no relacionado con grupos, lo cual me parece excelente que se relacionen y que se formen grupos, por cierto. Pero particularmente mi forma de trabajar siempre fue muy independiente en el medio nuestro. Entonces, yo pensaba en el contexto de esta charla, que de alguna forma eso en una bienal, que es como yo titulé de alguna manera este conversatorio, que es como un meteorito una bienal, ¿no? Es algo que llega a un país, cae, nadie sabe por qué, porque por lo general es en las bienales a las que me refiero, ¿no? Es por intereses de gente que quiere organizar o un encuentro o una bienal que de alguna forma cruce con la tradición en la cual el arte se está moviendo en ese contexto. Entonces cae, por lo general dura un par de meses y luego desaparece. Desaparece por muchas razones, porque no tiene una institucionalidad como puede tener un museo, como tiene un museo, o como tienen las galerías o los espacios de arte. Es algo que se esfuma y bueno, y lo que se produce es un encuentro, a mi modo de ver, el valor más importante que yo le encuentro es la reunión entre artistas. O sea, una bienal para lo que sirve es porque uno se encuentra con artistas de todas partes del mundo, se encuentra en las mismas condiciones, uno desconoce el lugar, desconoce dónde le va a tocar, desconoce qué apoyo va a tener, desconoce todo. Entonces, de alguna forma es un gran taller donde uno hace una experiencia de conocimiento de lugar, de contexto, de curador. Entonces es una forma de entender el arte en la cual, por mi personalidad, se encontraban muy bien. Yo me sentía muy bien porque además estábamos todos en las mismas condiciones. Bueno, voy a empezar a contar sobre esa cómo nace en definitiva todo esto y cómo se va generando. Van a ver, voy a tratar de conversar sobre eso, cómo se va generando una relación concatenada de aprendizaje, de conocimiento y de profundización de la obra misma en esos contextos. Esta instalación la realicé en el Museo Blanes en el año 95, se tituló Ensalada Rusa, y también pensaba paradójicamente cómo la vuelta de la historia es increíble, ¿no? Porque esta instalación está pensada en ese contexto de caída del muro de Berlín y en una gran desazón que había para mucha gente en relación a los procesos utópicos, a los procesos de luchas sociales. Nos encontrábamos con un revisionismo de mucha gente, con un afianzarse en la tradición de otros, con muertos, con torturados, con lucha y con un gran no saber para dónde escapar, con Fukuyama, el fin de la historia, en fin, todo eso tiene que ver con esta instalación. Esto está hecho en el Museo Blanes y es una instalación que tiene un cartel, se ve ahí, en la cual es un cartel de chapa que ilumina como si fuera un cartel de chapa y pintura, vamos a decir, ¿no? Y tiene una frase de Lenin escrita, que Lenin dijo en 1920, dijo, el comunismo es el socialismo más la electrificación de la URSS. Yo lo que hice en el Blanes fue hacer un velorio
de esa frase, ¿no? Y de ese texto. Pero el velorio tenía la particularidad de que estaba iluminado, estaba con la energía que la producía un secuencial de luz hecho con reciclajes de materiales. Entonces, el objeto estaba hecho con un pedazo de limpiaparabrisas, con un pedazo con un plato de tocadisco, en fin. Y era un secuencial de luz que tocaba unas chapitas y prendía y apagaba el cartel. Era un velorio extraño porque el cartel seguía vivo. Encendía por la mitad, encendía por partes, pero esa luz estaba absolutamente enloquecida. Luego ustedes verán ahí que hay unas coronas de muertos, son coronas de muertos reales, traídas del cementerio. Y en las coronas tienen textos que refieren a una canción de Jorge Lazaroff en ese momento, que se llama ¿Qué negocio?, la canción. Entonces, la instalación tenía este clima en una de las habitaciones de las salas, y en la sala en la cual la gente entraba había también un sistema de cañerías que generaban gotas de agua que caían así como gotas en tachos. Entonces, claro, es como que se llovía ese espacio. Eso tiene mucho que ver también con mi autobiografía personal y de conocer las goteras, en fin. Entonces, era interesante, es muy interesante esta instalación, para mí fue muy, muy importante porque reúne, por un lado, lo afectivo y por otro lado, la crisis mundial, y por un lado tiene que ver con la realidad vivida, autobiográfica, pero también metafórica, ¿no? En ambos lados. Es como que se relacionaban ambos lugares, ¿no? Luego también, al comenzar a hacer esta, que fue como, digamos, mi gran instalación, así de ese momento, ¿no? Así de gran dimensión, todo el tiempo ponía como pequeñas mini instalaciones, como poner libros envueltos en nylon, que eran libros que yo había escondido en tierra en la época de la dictadura. Entonces los traía al museo envueltos en nylon y los ponía en los espacios donde estaba la calefacción, ahí la refrigeración, perdón, del museo. Entonces aparecían esos libros. Por otro lado había textos que colocaban en lugares insólitos, como eran la sala de los guardianes de sala o el baño. Entonces en esa instalación que es previa a la ida a Bienales, Gabriel Pelufo anotaba en un texto realmente magnífico que escribió para el proyecto, algo que tiempo después me quedó en la cabeza, porque algo que sucedió, que empezó a suceder, y era que él decía que se encontraba que yo siempre ponía, y nunca cerraba la exposición, siempre quedaba abierta. Entonces, de alguna manera ya prefiguraba ahí un problema de tiempo, ¿no? Que ya no era una idea de exhibir algo, sino también de dejarlos, como que quedaba la obra mía siempre como abierta, ¿no? A lo que pudiera suceder. Esto es acá. Creo que en el año 97, 2 años después, me invitaron a la Bienal de La Habana. Allí realicé esta instalación que tiene relación con lo anterior. Yo incluí acá el primer artefacto, que son estas esculturas que se ven ahí hechas con reciclaje de bicicleta, de pedazos de bicicleta que salen del dibujo mismo. Yo dibujo una serie de gestos y después les coloco un mecanismo. Bueno, en esta instalación
lo que sucedió es que trabajamos con el andamio, yo pido que quede el andamio para toda la muestra. Y fue interesante porque al mismo tiempo pedí que me consiguieran las coronas de muerto, lo cual en La Habana era dificilísimo, insistí, y la directora casi se vuelve loca realmente, porque no era como en Uruguay, que iba al cementerio del norte y las podía conseguir. Y fue muy, muy interesante porque las pedí, me las consiguieron, y cuando me las consiguieron dije, ay, no las necesito porque tengo el andamio. Entonces, pero es muy interesante cómo también se empieza a dar un diálogo con el lugar, que en este caso está presente con el andamio, con la alfombra, etc. Al mismo tiempo me encuentro que, sin saberlo por supuesto, que en La Habana empezaba los bici taxi, ¿no? Esta primera vez en La Habana fue muy importante. Yo me encuentro aquí con Latinoamérica, en realidad. Me encuentro con artistas de África, de Oceanía, artistas que estaban más o menos en mi misma situación. Había diálogos, coloquios, había una discusión muy fuerte sobre la identidad latinoamericana, en fin, fue impresionante, ¿no? Eran unas bienales con un contexto así geopolítico, en fin, muy efervescente. Y también estaba en tema ya la globalización y cómo posicionarse en un mundo. Yo decía algo, perdón, voy a volver atrás, que decía algo que paradójico la historia, y en relación con la historia del arte, de lo que uno hace, de la obra de arte, ¿no?, contemporánea. Porque la primera instalación, la ensalada rusa, que el título ironiza sobre el problema de la ensalada mental de ese momento, ¿no?, ponía al mundo bipolar como unipolar, ¿no? Y 30 años después, ahora hablando, estamos desde el mundo unipolar que se va a convertir en el mundo bipolar. Me parecía paradójico y bueno, un dato. Justo cuando venía hacia la charla pensaba en eso. Bueno, acá en el año 98, creo, no veo bien, pero creo que se ve ahí en la... aquí está, es una variación de ese cartel, en el cual acá hago dos carteles, uno en inglés y otro en español, y trato de que se conjuguen en un mismo espacio y en una misma obra los textos, a ver si podían coincidir. Esto era muy irónico, porque en ese momento, claro, uno decía, bueno, el mundo unipolar se presentaba como la gran utopía de que nos podía abarcar a todos. Entonces, esta obra es interesante algo, viéndola a la distancia, analizándola, porque de alguna forma generaba ese corte para querer incluir ambos carteles, esos cortes que tiene, generaban espacios y generaban también fragmentos desperdigados por ahí, ¿no?, donde yo los colocaba todos los días, iba y colocaba algún texto nuevo de esos que intentaban de tener una lógica discursiva en la lectura, ¿no? Es como que no había ya un solo texto, y estaba eso en formación de una forma casi obligatoria, ¿no? La luz salía a veces en el medio del cartel, en fin. Y hay algo que sucede, es que los fragmentos esos que están desperdigados, cortados, también iluminaban. Es decir, estaba como diciendo de que nada está terminado, ¿no? En la historia nada está terminado, porque pervive en la gente, y pervive también se reactiva por cambios que se van dando, y que nada estaba cerrado. Hay que entender que en este momento la unipolaridad estaba así, a full.
Entonces dejaba ver eso, que los muertos seguían brillando, ¿no? Y lo muerto seguía vivo, y lo que quedó sin cerrar o sin atender estaba ahí. Esto era en el marco de una cantidad de objetos hechos con reciclaje de bicicleta, en fin, y motores eléctricos, los cuales generaban una especie de locura de sonido y de energía, ¿no? Todo ese caos era un caos energético, ¿no? Pero también ponía también al mundo el texto mismo lo dice, ¿no? Está referido a los 28 días, por eso dice 28 rounds, y solamente había un lugar y estrategia, no sabíamos dónde estábamos parados, ¿no? Aquí otra imagen. Bueno, esta obra es ya en el 99 y fue una obra en el contexto de un concurso municipal, y la titulé Diálogo Interguisal, y esta obra tiene que ver con la globalización, o sea, con la idea de que yo me decía, bueno, todo va a estar globalizado, pero ¿se podrá globalizar desde aquí algo, no? Era un poco ese tema estaba presente, yo lo tenía presente, entonces la frase es, se llamaba La Orquesta de los Guisos Criollos. Y lo que sucedía era que se generaban estos guisos, que eran distintos materiales, se ponían adentro de la olla, y esto hervía, y el sonido se transmitía por los parlantes que estaban en los atriles, ¿no? Entonces eso era como un sonido, era como una orquesta, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, también tenía una carga muy, muy irónica sobre la globalización y sobre las identidades, ¿no? Entonces, pero hay una cosa interesante en este proyecto que me sucedió como experiencia, que fue que yo siempre dibujé en el contexto de realizar estas instalaciones, siempre dibujaba. Y en esta instalación incluí algunos dibujos relacionados con los emigrantes, eran mundos circulares, redondos, poblados de gente de la diversidad más impresionante que uno se puede imaginar. Y yo lo relacionaba con ese estrato que queda en el guiso criollo, que es que se funde en distintos materiales, y uno viene con lo que puede, pone lo que puede, y se genera la comida, ¿no? Una comida muy sustanciosa, ¿no? Y yo lo relacionaba con el contexto social, ¿no? De la emigración esa, que la gente viajaba, buscaba los lugares en el primer mundo, en fin, buscar mejor posición, etc. Bueno, aquí está, fui invitado por segunda vez a la Bienal de La Habana, y llevé también esta obra, y también tuvo mucha atención, ¿no? Con esta obra participé en la 4ª Bienal del Mercosur, y se tituló Industria Uruguaya, la titulé, y se trata de... Yo vale aclarar que estuve de beca en París por 2 años, entre el 2000 y el 2002, y cuando regresé estaba todo el día enterado por la crisis económica acá tremenda, y cuando llegué estaba con deseos de hacer una cantidad de cosas en la cabeza, porque en ese momento creo que todo el mundo estaba un poco loco, vamos a decir. Y yo llegué con la idea de hacer una serie de performance y de obras viendo un poco la realidad social y todo eso. Y esta obra está en el contexto de otras que voy a mostrar, otra más de estas, y que eran performances que hacían los barrios más populares, ¿no? Y más pobres, algunas obras en Aparicio Saravia, en el barrio Borro, que era una crisis de aquello, ¿no?
ahí descubrí las ollas populares, la gente comía arroz de perro, ese tipo de cosas, arroz horrible. Pero para mí, que yo vivía en un barrio del centro de Montevideo, no alejado de esos lugares, pero bueno, era un barrio obrero, vamos a decir. Era descubrir todo un mundo, ¿no? Por un lado estaba la gente golpeando las puertas de los bancos, pero yo me volqué más hacia esa otra experiencia por esa necesidad de un poco de ver qué pasaba, ¿no? Y también hacía performance en la calle, a veces con la gente que juntaba basura, en fin. Fue una experiencia muy fuerte que duró, creo que como 4 años, y que no he mostrado esa obra aún. En algunas obras un par de ellas, pero en la totalidad no. Esta obra se llamó Industria Uruguaya y construí todas las etiquetas la idea era guardar en latas, o sea, enlatar guiso de olla popular, es guiso de olla popular el que hay acá, de arroz. Y construimos ahí con Adriana, que me colaboró, construimos las etiquetas de artesanales con las imágenes de esos lugares, ¿no? Entonces decía Industria Uruguaya, estaban las etiquetas, era realmente de la gente misma ahí en los comedores. Fue una obra muy, muy fuerte, ¿no? Saber que estaba eso ahí, y al mismo tiempo se refería con ironía a la falta de proyección como país, y en ese momento no se sabía qué hacer, ¿no? Bueno, esta obra desde el año 2004 y es con la que participé en la Bienal de Tijuana, y es una obra realizada con bolsas de Portland, que iba a buscar a las obras de construcción, también en ese contexto también de la industria uruguaya, de las latas y de esas obras que les comentaba. Bueno, estas bolsas tienen la rigidez propia de tener aún la costra de la humedad de la relación que generan con el Portland, que las endurece y las convierte casi en escultura. Y yo dibujé toda una serie de acontecimientos que tienen que ver con acontecimientos sociales. Hay personas con cacerola golpeando, en fin, curas, políticos, militares, en fin, todo puesto ahí. Entonces lo que hice fue unir esas obras y es con la que participé en ese evento, ¿no? La obra es colgante y genera ahí al mismo tiempo, es de papel, es liviana y genera una rigidez de piedra, ¿no? Y por eso la titulé El muro de las promesas de trabajo. Es un poco la relación aquí con la clase obrera, con los problemas que había sociales, en fin. Bueno, esta es otra de las obras que comentaba, que titulé Empujadores. Esta es una obra que guarda que descubrí en la salida por las calles, ¿no? Que me di cuenta la relación de estos buscadores de basura, digamos, hurgadores, los cuales enseguida vi que ese espacio era un espacio impresionante, porque la persona se ponía en ese lugar a empujar, o sea, es un hecho como de decir aquí estoy yo, ¿no? Siempre vi ese gesto de rebeldía y de salir a buscar la diaria y buscar la sobrevivencia de ellos y de su familia, y al mismo tiempo entrar a ese lugar, a ese cuadrado, era ser identificado socialmente, era muy fuerte, porque el que entra ahí entra con una identidad, ¿no? Y con una
es una forma de mirar desde ahí la sociedad que se sabe que desde ahí a uno lo miran, ¿no? Y ese descubrimiento fue muy fuerte y empecé a decir que tengo que tener estos pedazos de historia, qué sé yo, de lugares, esos espacios geométricos que están cargados de toda una vida, en fin. Y entonces lo que hacía era comprar esos pedazos. Yo llevaba unas maderas y le cambiaba para que la persona pudiera continuar trabajando. Y como no me lo daban en el intercambio en favor a la cultura, yo lo que hacía era comprarlos y negociaba con ellos y algunos me lo vendían, ese espacio. Yo llevaba un serrucho, cortaba y traje 7, 8 de esos lugares de empuje, ¿no? Porque tenía la idea de que tenía que hacer una obra con eso, que una obra que iba a cargarse de una cantidad de realidad social, ¿no? Y bueno, era muy interesante también, los diálogos eran increíbles. Bueno, después realicé con esos costales de madera, hice una instalación en el centro de España, pequeña, y aquí llevé esta obra, me invitaron para hacer esta obra, yo la propuse en realidad en la Bienal de Valencia, que también iba a San Pablo. Y en esta Bienal lo que propuse es hacer estas 2 columnas inmensas que medían como 20 metros de alto, cada una o más, y estaban una enfrentada a la otra y en una estaban esos lugares de empuje, vamos a decir. Entonces, una reflejaba a la otra y eran de acero, pero una estaba llena de esa problemática social del hurgador y de la pobreza, y la otra estaba impoluta, ¿no? Y era muy impresionante, ambas se reflejaban. Y bueno, nada, una obra muy, muy fuerte, muy, muy, muy impactante y con una carga emotiva y de realidad mucho más allá que de lo político concreto. Es una obra que tiene que estar expuesta, realmente tendría que estar expuesta, porque es como, habla de una cosa muy profunda que hoy mismo estamos viviendo en el mundo, estos problemas, que está representando esta obra. Bueno, ahora estuve, después en el 2007, estuve viviendo 2 años en Nueva York, donde me fui a trabajar en dibujo, más relacionado con una galería. Entonces, ahí fue interesante porque como que esa necesidad de tener un taller y trabajar en dibujo, cosa que venía haciendo desde siempre, como que el trabajar sistemáticamente me conectó con el dibujo. O sea, fue muy bueno, porque como que trabajé concretamente en problemas relacionados con el relato, con la historia, con la historia personal, con la memoria, y también encontrando que en el dibujo podía llevarlo a dimensiones distintas. En fin, fue una experimentación muy fuerte. En el 2009 me invitan acá a la Universidad de Siracusa y realizo esta instalación donde el curador me propone que podíamos hacer un trabajo en la pared, o en fin, que hiciera lo que quisiera, que me
me proponía la galería para hacer lo que quisiera, y yo propuse ir sin obra y a realizarla en el lugar, ¿no? Era la primera vez que hacía un site specific. Y entonces lo que llevé fue una serie de libritos shop, que es donde yo hago toda la experimentación de mi arte de dibujo. Allí investigo en las transparencias, en lo espectral de los libritos, en la dimensión imposible de lectura de los mismos. Ahí tengo toda la densidad que necesito para después plantearlo a cualquier dimensión. Entonces trabajé en el lugar y fue una apertura, ¿no? Encontrarme con el dibujo, con los problemas de tiempo, que la dimensión casi infinita de los mismos en un espacio donde nunca terminaba de respetar los lugares. Por ejemplo, los lugares que estaban previstos para la exposición. Aquí, como trabajaba solo en la noche, de pronto me entusiasmaba y seguía dibujando adentro de los espacios donde estaban la gente en la oficina. Entonces, claro, como que invadía espacios, como que con el dibujo yo empezaba a leer ese lugar, ¿no? Los lugares y a buscar significaciones relacionadas con el espacio. Aquí imágenes. También es interesante en ese momento, luego viendo el cambio en la gráfica, en los dibujos, me doy cuenta que empezó a haber muchas más escenas más sórdidas, de tortura, de muerte, al mismo tiempo también de una especie de cinismo también y de exhibicionismo, y que tenía mucho que ver con todo lo que pasaba post Torre Gemela, ¿no? Donde estaba Guantánamo, estaba Abu Ghraib, y se ve que todo ese mundo se empezó a relacionar con mi historia, ¿no? Y aquí se ven escenas y situaciones que yo relaciono no es un mundo divertido, ¿no? Es un mundo ácido, ¿no? Potente, también el mundo del artista. La religión también, todo el tema de Afganistán, qué sé yo, son cosas que yo relaciono, pero que relaciono a la distancia, en ese momento aparecían, ¿no? Pero me doy cuenta que esa religiosidad, todo eso que estaba ahí presente en el diario vivir, entraba acá, en el dibujo que hacía, ¿no? También utilizar lugares es lo que permite el atacar un espacio, ¿no? El contexto que te propone y que tú tienes que hacer ahí ver cómo encontrás tu historia. Eso es un site specific en realidad. Bueno, luego yo regreso a Uruguay y estás en el EAC. Creo que se inauguraba el EAC con este grupo de exposiciones. Y yo pido el lugar y me dan una celda, ¿no? Y bueno, ahí ya venía con la experiencia del site specific anterior en Siracusa, pero acá, bueno, era entrar a una celda y a mí me impresionó mucho. No era la celda porque había una reja que uno sabe que es una celda, sino el ir a trabajar al lugar, ir por un mes entero a trabajar, era en determinado momento como que sentí que yo estaba preso también. Y que vivía es muy impresionante las celdas como yo lo experimenté, ¿no? Porque tienen una medida muy extraña, pues son muy altas y son muy chiquitas, ¿no? Son muy altas para lo que son de pequeñas, ¿no? Y realmente pasar muchas horas allí adentro dibujando, como que sentí que, bueno,
Primero planteé una obra que tenía que ver con, se llamaba Cómo llegar a las masas, y era también muy crítica en relación a los problemas me imaginaba gente que estuvo presa ahí, todo eso, y que en una inauguración de un espacio que es una ex cárcel, todo el mundo va a comer el canapé y las masas. Entonces yo lo que hice fue poner unas masitas en el medio y pensaba realizar unos dibujos en las paredes. Era una obra muy irónica, también en torno a la vida de las inauguraciones. Pero en cuanto comencé a dibujar, saqué las masas a la mierda porque me di cuenta que en realidad el problema que tenía acá adentro era mucho más grande que ese. Y era el tema como del preso, ¿no? Tenía siempre la idea de que dicen que los presos no pueden dejar de pensar, ¿no? Porque es como que le dan pastillas para dormir porque no pueden dejar de pensar en ese lugar, ¿no? Y un poco a mí me pasaba con los dibujos. Entonces empecé a dibujar, hice la obra, se inauguró, todo bárbaro, y yo después dije, no, yo voy a seguir con este tema porque es un tema que me convoca, es fuerte. Y sin decirle nada a Fernando Sico ni nada, creo, empecé a seguir yendo a dibujar, ¿no? Y como me respetaban bastante, creo, nadie me decía nada. Y empecé a dibujar y seguí dibujando, y en un momento dado se llenó, y dije, yo voy a seguir igual, pero lo que voy a hacer es, voy a blanquear y voy a seguir dibujando arriba, ¿eh? Blanqueaba, en cuanto se secaba seguía dibujando arriba, pero entonces los dibujos volvían a aparecer y volvían a aparecer y volvían a aparecer. Entonces, claro, también eso estaba relacionado con toda la experiencia en los libritos Hop, ¿no? Que son las transparencias y la espectralidad de los mismos, que hoja por hoja van cubriendo esos dibujos, y a veces esas transparencias generan un imaginario que vuelven en dibujos nuevos. Y allí es donde hago todos los días dibujos, creaciones nuevas, ¿no? Si no sería imposible. Entonces acá un poco la pared era como ir a esa memoria oculta en ese lugar, ¿no? Porque además la cárcel tenía una memoria de vida terrible, y yo con los dibujos también estaba dejando una memoria ahí con la pintada. Entonces empecé a trabajar con el tema de la memoria, seguí, y ya después a un tiempo ya no seguí dibujando, sino dejé que se blanqueara, y se fueron quedando registros hasta llegar prácticamente al blanco total, ¿no? Y entonces, claro, también acá como que aprendí en esta celda de LEAC que es impredecible, un espacio específico donde uno no sabe con qué se va a encontrar y lo que le va a provocar, ¿no? Esto es en la Bienal de Curitiba en el 2011, un año después, donde me invitaron a un lugar para hacer una intervención site specific en un espacio que era un espacio fuera del centro. Había una exposición en el Museo Central y después había una cantidad de exposiciones que estaban ahí en distintos lugares, ¿no? Y a mí me tocó un lugar que era un pasaje de gente por debajo de una avenida, que la gente pasaba para no pasar por la calle, y era una sala de arte popular pequeña, que se decía de arte popular pequeña, como el EAC más o menos. Yo cuando la vi, dije, acá no va a entrar nadie, seguro. Pero miles de personas la van a ver por la calle, eso seguro, por la vereda, porque pasaban miles, ¿no? Pasa que la gente pasaba para irse al trabajo, para volverse para la casa, ¿no? Entonces dije, esto voy a pensar, voy a hacer algo como cuando uno ve un titular de un diario, una cosa así, que mira así de costado y ya sabe un poco de que registra todo, ¿no? Entonces dije, voy a dejar la puerta abierta, la puerta era de vidrio, todo vidrio, y voy a dibujar, voy a hacer una intervención para que eso se registre casi como un impacto, ¿no? Y esta es la obra, ¿no?
Los curadores aquí eran Ticio Escobar y Alphonse Hugh. Aquí donde conocí a Alphonse Hugh por primera vez, ¿no? Bueno, aquí el ambiente era distinto, era como un ambiente de fiesta, ya más ligado al cinismo de los medios y al drama como espectáculo, ¿no? Es muy distinto si se observa con detención, la distancia entre uno y otro, entre Leak y esto es muchísimo, porque es casi como problemas de arte, problemas de exhibición, problemas de espectáculos, todo es como un gran circo. Luego de en el contexto de esta Bienal, un día viene Alphonse Hugh y ve la muestra y me dice, te quiero invitar al museo, ¿no? Como que ascendí, digamos. Y me dice, quiero que hagas una intervención en el museo, tengo un espacio. Entonces yo ya tenía la carga de pensar en el contexto del público, ¿no? Como en ese lugar el público pasaba por la calle y miraba y no iba a entrar. Acá yo ya estaba con ese tema en la cabeza, ¿eh? Entonces yo digo, en el museo, si hago esto acá, que acá es como que uno lo ve todo de una, voy a hacer en el museo algo que la gente no vea nada. Voy a dibujar con lápiz 9H toda la pared y voy a hacer una intervención, un site específico, pero que la gente no va a ver nada. Se va a tener que arrimar acá a ver, ¿no? Entonces se dio esta segunda versión, que la dibujé en una semana, y aquí se ve la gente que en realidad desde la distancia de esos muros gigantescos blancos, en realidad no se veía nada, mucha gente pasaba de largo, pero claro, cuando te aproximabas veías un universo de dibujos. Esto fue en el 2011. Esto, bueno, aquí. Aquí. Esto es en el 2012 en Sydney, cuando me invitan a la Bienal de Sydney. Y esto es un lugar que es una isla, un lugar increíble. Es una roca gigantesca, así como no sé qué, como Alcatraz, qué sé yo, ¿viste? Que fue una cárcel en un tiempo, después fue un lugar donde se construían barcos, qué sé yo. Y después se convirtió en un lugar para exhibir exposiciones, arte. Aquí era una de las partes que se hacía la Bienal de Sydney. Y a mí me invitaron a dos exposiciones en esta Bienal, que esta es un site specific en este lugar, que era la sala de rayos X de la cárcel, de la antigua cárcel, ¿no? Y tanto es así que a este lugar estaba cerrado como hace como 30 años. Y tuvieron que sacar las ratas, todo. Hicieron un trabajo así de limpieza para que se pudiera trabajar en él. Y estaban estos objetos, estas máquinas, en fin, las cuales yo incluí, yo trabajé con la idea de este texto de Beckett, Esperando a Godot, que dice en una parte, que ves en tu pared, ¿no? Un personaje al otro, ¿no? Y el otro, no sé, le contesta, yo veo no sé qué imágenes, veo esto. A mí me gustaba mucho de pensar en este espacio, esa idea de rayos X, como que uno ve, el que mira en rayos X ve el mundo interior que uno no conoce, que uno tiene. Entonces también lo relacioné con el arte, así con mostrar ese mundo que habita en nosotros, ¿no? Y bueno, esta fue una de las instalaciones.
fue muy interesante la relación. La curadora aquí fue Catherine de Segur, que es una curadora belga impresionante, que bueno, yo había conocido en el Drawing Center, donde ella me había invitado, y desde ahí, después, cuando fue curadora de esta impresionante bienal, me invitó. Y ella es una persona que como que ve tus intenciones artísticas y le interesa muchísimo la experimentación en la bienal, en el encuentro entre artistas. Y si ve que tú tenés una intención, ella te va a provocar que tú la continúes. Y te va a sumar y te va a apoyar en todo lo que tú quieras hacer. Incluso todo lo que pueda aparecer en el contexto de realizar tu proyecto. Entonces fue una experiencia muy impresionante compartir con ella la curaduría y estos proyectos, ¿no? En esa misma bienal había una exposición en uno de los museos que curaba ella. Ella es experta en dibujo contemporáneo, esencialmente, teórica en ese rubro, digamos. Y acá curó una exposición en el museo que era impresionante. Era algo demencial de artistas, de gente rara que hacía cosas impresionantes de todas partes. Aquí yo estaba con Jorge Macchi en este espacio, compartíamos y un par de artistas más. Y bueno, este espacio está relacionado con los problemas sociales, conflictos, y relacionados con el dibujo, ¿no? Con la experiencia en el dibujo. Y aquí se muestra casi como una reliquia, qué sé yo, no sé, árabe, no sé, como es algo, como que uno ve algo que parece que fuera de 1000 años atrás, y eran los libritos de tabaco, ¿no? Los dibujos en libritos de tabaco, eran como incunables, una cosa así. Y era muy impresionante este negro que cubría todo. Lo relacionaba también con los conflictos sociales y políticos vividos en distintos lugares por los artistas, ¿no? Esta exposición es la intervención mía en la primera Bienal de Montevideo. Y bueno, aquí está el espacio impresionante del banco, con esas columnas como griegas y todo eso, que a mí enseguida me dieron la idea de que era como estar en una cosa griega, romana, algo por el estilo. Entonces, en el contexto de la Bienal, hice estos colosos en dibujo que son gigantescos, que eran como si fuera, no sé, como dibujos de una porcelana o como decorado de un frente de un lugar, y se trataba de gente que estaba como danzando, como peleando al mismo tiempo, no se sabía muy bien. Y entonces era como también una reflexión y una ironía en torno a las relaciones entre los artistas, ¿no? Eran como personajes que como que querían estar en el centro, pero sin que se viera que querían estar en el centro. Entonces estaban como bailando, pero al mismo tiempo dando codazos, y era muy divertida, ¿no? para el contexto, y bueno, pero al mismo tiempo también entendí que en el lugar me proponía esta posibilidad y este tipo de llevar el dibujo a esta dimensión, no a lo que venía realizando previamente. Como que el lugar siempre te está proponiendo y uno tiene que dialogar, es como encontrar su sentido, ¿no? Aquí está. En ese mismo año también estaba realizando una serie de esculturas que he mostrado en alguna oportunidad, no muchas, aquí, ¿no?
son esculturas que yo le denomino artefactos, que tenía la idea de, nacieron de dibujos, de gestos de dibujo, como contaba, muy simples, muy gestuales, que después trato de llevar al hierro y después además conectarle un mecanismo que se pueda articular y se pueda iluminar un espacio. Esa es la idea que tenía, ¿no? Entonces también tenía ganas de que fuera un taller, como eran objetos de bicicleta, pensé, no, la persona que lo tiene que hacer es un técnico de bicicleta, ¿no? Y increíblemente tuve que volver a mi barrio en mi infancia, porque encontré al técnico especial ahí que podía hacer estos objetos, y construí esta serie para experimentar un poco, en fin, construirlos y ver un poco el funcionamiento. Y era muy, muy impresionante. Yo incluí estas fotos especialmente porque era genial, ¿no? Porque la persona era un tipo, yo le llevaba los planos, los veíamos, lo iba cotejando, él me iba llamando por teléfono, yo lo veía, y entonces en un día lo armaba en el taller todo eso, en el taller de bicicleta, que es un taller pequeño. Entonces armaba toda esa estructura en ese contexto y la gente iba a arreglar lo diario, de la pinchadura, el comprar un repuesto, lo que sea, y entraba en el medio de las esculturas, ¿no? Entonces era increíble verlo en ese contexto. A partir de esa obra me invita la curadora de Seger a participar en la Quinta Bienal de Moscú para trabajar con una idea que ella propuso de unirme con otro artista que nos hicimos muy amigos además, en Sydney. Ella quería que hiciéramos un trabajo juntos y además propuso a otro artista, si nosotros lo aceptábamos, tuvo todo ok, que ella entendía que estaba bien para que funcionáramos en un proyecto de experimentación de dibujo colectivo, ¿no? Y bueno, ahí los artistas eran Marley Cari y Andrea Bianconi de Italia y de Estados Unidos, y yo. Y nos propuso un muro de más de 100 metros de largo. Y entonces trabajamos la idea era hacer un proyecto colectivo. Yo me di cuenta que me encantaba la idea porque a uno, ya les conté, lo conocía, y era un artista magnífico, ¿no? Con una idea de los Estados Unidos, de la realidad, de los tornados de Estados Unidos y las crisis que dan con el clima. Es un tipo muy interesante, con un humor increíble. Lo mío venía de otra historia, ¿no? Historia de Latinoamérica. Y el italiano, nosotros no conocíamos nada prácticamente. Aquí trabajamos en la intervención en la pared. Y fue interesante, yo pensé en un proyecto, en cómo organizar eso, ¿no? Y me di cuenta que lo interesante era la dificultad que no nos conocíamos era lo interesante, ¿no? Si nos conociéramos, es aburrido. Pero como no sabíamos ni la historia, ni quiénes éramos en realidad, ni tampoco demasiado qué hacíamos, yo pensé, puede ser interesante eso. Y además es lindo que nos encontremos por el arte y nos separemos ahí por el arte, ¿no? Es como que la vida se cruzaron en un punto y entonces dije, no, vamos a hacer lo que le propuse, ¿no? Vamos a hacer algo, pero que no tenga un relato, sino cada uno va a contar su historia, pero lo que vamos a hacer es intercambiarnos en determinado momento y permitirnos intervenir en la historia del otro. Es decir, no caricaturizar el resultado previo del otro artista, sino de continuar la historia nuestra en ese relato que ese artista estaba realizando, y él mismo podía intervenir
en la obra que uno estaba haciendo. Y era una cosa muy fuerte, ¿no? Que supongo que nos molestaba a los tres, ¿no? Pero era muy interesante esa posibilidad de encontrar, hacer una obra que marcara la pauta de un tiempo y de un lugar, ¿no? Y que fuera allí y no en ningún otro lugar se diera esa posibilidad. Entonces, aparte de hacer el proyecto sobre el muro, yo le mostré los bocetos y me dijo, quiero los objetos acá, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlos en Moscú. Entonces, yo me fui 1 mes y medio a Rusia y luché para hacer los objetos y al final lo logré, pero los objetos tuvieron un problema, que cuando lo fuimos a armar, con los aparatos de motores, no funcionaban porque había un problema mecánico, ¿no? Hay un problema que no funcionaba. Entonces, dije, los exhibo fijos, ¿no? Con el objeto y que sean las esculturas tal cual, ¿no? Porque no había posibilidad de tiempo de reparar nada. Saqué los motores, entonces la gente lo que hacía era, para tratar de encontrarle un sentido, de tratar de moverlo, ¿no? Y yo cuando vi a esa gente tratando de moverlo, dije, esta es la obra que voy a hacer en la próxima. Voy a hacer la obra interactiva, que el público mismo genere la luz. Entonces saqué los motores y comencé a construir las obras interactivas, donde el público es el que genera la luz y de alguna forma genera los puntos de luz y desde ahí construye lo que puede de una historia propia, ¿no? No ya la mía, sino provocada por la luz a interpretar su propia historia personal, ¿no? Entonces también, por otro lado, la crisis en estos lugares tan extraños, estos meteoritos tan extraños donde uno no sabe muy bien, está todo pasando, produce estas conexiones tan impresionantes, ¿no? Que te permite ver la catástrofe como algo que uno puede rehacer y puede pensar a partir de ella, ¿no? También, bueno, aquí está. También realicé acá otro proyecto que se me encomendó, que era en relación a las bolsas de Portland. Ella, conociendo la historia mía, que tenía que ver con un poco con un revisionismo y una mirada crítica, ella me dice, bueno, ¿por qué no traes las bolsas, las que tú tengas, y aparte trabajás con las bolsas rusas? Y fue muy, muy impresionante. Dibujé en el lugar, sabiendo que tenía una carga todo eso, para mí, y también una carga histórica, ¿no? Esta es la obra construida en el lugar, ¿no? Bueno, luego, 1 año después, o por ahí, me invitan al proyecto en la Patagonia, Alphonse, en la Patagonia chilena. Y este proyecto es como muy increíble. Estábamos separados casi 500 kilómetros entre artista y artista, porque Chile es muy grande, gigantesco. Entonces lo que hicieron fue juntarnos un día en un lugar para que mostremos los resultados, en algunos casos filmados, en algunos casos fragmentados, que podamos mostrar una síntesis de todo eso que ocurría en los lugares, ¿no? Entonces realmente me encantó porque se respetaba mucho el lugar, ¿no? La obra en el lugar, ¿no? Y bueno, y después el lugar que se coordinaba para juntarnos era un encuentro básicamente de presentación de la obra y entre artistas. Aquí cuando vi esto realmente dije, ¿qué hago acá, no? Porque era impresionante, era como de 100 y pico de metros de largo, un barco que encalló, que quedó ahí, una osamenta, y en cuanto vi la foto me pareció que era como una vasija, entonces dije, voy a dibujar como si fuera una vasija, ¿no?
Encontrarme con la realidad fue impresionante, el agua subía, si vos te descuidabas, de pronto te tenían que venir a buscar en un barquito, porque no podías llegar a la orilla, y para llegar al andamio que después colocaron tenías que andar entre barco y barco. Y fue una relación con la naturaleza inesperada, ¿no? Una cosa... ok. Y bueno, aquí sigo mostrando las imágenes de lo que era el lugar, estar solo en este lugar, el viento, en fin. Aquí se ven los dibujos. Los dibujos están realizados con una especie de pastel especial que armé más grande, y lo que hace, como el clima era imposible de contener, lo que hace es inexorable la destrucción de todo esto. Lo que hacía era la grasa del pastel, era tapar, contener el deterioro. Entonces, lo que hace el óleo pastel en este caso, aparte de ser el elemento que dibuja, es el elemento que contiene el deterioro, entonces eso inexorablemente va a desaparecer, pero ya las marcas va a generar una huella en esa temporalidad que estuvo el pastel, y genera la marca, ¿no? Aquí se ve el andamio, aquí se ven los dibujos. Y aquí se ve, ¿y acá cómo es? ¿Esto cómo es acá? ¿Con qué pones aquí acá está. Okay. Fantástico. Aquí se ve un poco la situación del clima, ¿no? Simplemente para que se tenga un poco una idea. Se hizo un video. Yo ni sabía a veces que estaba el fotógrafo, porque no te podías ni comunicar con el viento. El viento es tremendo y esta era la situación. Era un hecho de la naturaleza extrañísimo. Pero bueno, habla también del sentido del arte, ¿no? Bueno, para mí era una exposición extraordinaria de estar en un lugar único, ¿no? Y también tenía que ver con buscar el sentido del propio arte, de lo que vos querías hacer, ¿no? En contextos extraordinarios, ¿no? Únicos. Y esto para salir ahora acá. Bueno, esto es en el Museo de Gante, donde hicimos una intervención con el trío, así le llamamos a este grupo de artistas, donde era la idea volver a juntarnos 1 o 2 años después, y siempre, lo curioso es que siempre estábamos distantes, porque las historias de cada uno transcurrían en cada lugar, y bueno, y siempre llegábamos a un lugar con la historia nueva, que se producía en ese contexto, en esa reunión, ¿no? Esta es una instalación que propuse para realizar en este museo, en ese mismo contexto, el Museo de Gante, y es la intervención de muebles que la gente mismo aportaba al museo, ¿no? El grupo de personas que estaban alrededor del museo aportaron muebles, se consiguió con la población del lugar, otros, y lo que yo propuse, lo que hicimos con el trío en realidad, era que traer grupos de emigrantes que pudieran venir a participar y a trabajar a partir de intervenir en estos muebles. Los muebles son... tienen una historia, y la gente que viene a dibujar también tiene una historia. Entonces, como que uno entra a esas intimidades y desde su cultura y desde su lugar y desde sus carencias recorre ese mundo insólito de muebles que contienen la historia dibujada de la gente, ¿no? Fue muy intenso, pues una obra colaborativa. Yo voy a hacer una exposición en noviembre acá en el Subte, y voy a trabajar en estas ideas
trabajando en una obra como esta, porque en realidad, claro, en este caso los inmigrantes que vienen desde los Balcanes traen toda esta historia, ¿no? Pero también en el subte me imagino que va a ser muy interesante trabajar con los inmigrantes uruguayos y también con personas que tienen una cierta problemática. Es muy interesante pensar en un peruano, en otra persona que tenga a Dios y a la droga presente en la cabeza, el otro. Entonces, a mí me gusta mucho esa relación que hay, ¿no? Que se puede dar. Ese agrupamiento de gente en torno a dibujar su historia, ¿no? O algo de su historia, ¿no? Y me gusta que la gente produzca algo, produzca un dibujo, produzca algo, ¿no? Que para algunos a veces es la primera vez, ¿no? Esta esta es la instalación a la cual tenía sonido de las músicas étnicas, de la música de esos grupos, ¿no? De los Balcanes especialmente. Cuando uno se aproximaba, sentía el sonido que salía de los muebles. Y era realmente conmovedor, ¿no? Nosotros hacíamos la base dibujada, guiábamos al grupo, ¿no? Y ellos trabajaban con los otros, ¿no? Este era el sonido ambiente en realidad. Cuando uno se acercaba. Bueno, aquí voy a mostrar rápidamente una serie de site specific con los objetos interactivos ya, donde la gente interactúa con ellos. Esto fue en la Bienal de Puerto Rico, donde aquí por el año uno se da cuenta la figura del Papa Francisco, en el cual trabajé mucho, con la idea de entrar a su intimidad y de pensar en la trascendencia, en fin, con humor, por supuesto. Y aquí se ve. En esta es una instalación también site específica con los objetos que hice en Puerto Rico, en Guatemala. Aquí tiene la particularidad de que realicé todos los objetos también en el lugar y toda la obra en el lugar. Y bueno. Esta es un video que lo voy a mostrar un fragmento de toda la elaboración, donde se puede ver de qué va una obra de este tipo, ¿no? Perdón. Aquí se ven dos tomas
El curador de esta Bienal fue Gerardo Mosquera. Y aquí se ve dos tomas de la gente misma que grabó su experimentación con el descubrir la puesta en movimiento de la instalación. En ambos casos se ve tomas de la red misma, ¿no? Que subieron la gente misma, ¿no? Y esto, para terminar la charla, es algunas imágenes de la última exhibición que hice en China, hace poco, alrededor de un mes, y que si bien no es una experiencia de site specific concreta, así pura, vamos a decir, la mitad de las obras las hice en el lugar, ¿no? Y entonces también significó el haber tenido la experiencia de trabajar en esos lugares teniendo la experiencia y la preparación de poder hacer obras en el lugar. Yo por lo general trabajo todos los días y simplemente cuando hago una obra en un lugar o un proyecto corto ese día y al otro día lo hago en el lugar que lo tengo que hacer. Cuando termino vuelvo y continúo, o sea, es como toda una continuidad, no siento una diferencia, ¿no? Parto de la base de que lo último que hice, desde ahí construyo en el lugar, ¿no? La obra. Entonces, eso fue beneficioso para poder hacer una obra en China y también impregnarla de las cosas que veía, las particularidades o las dificultades que había que sortear o por dónde mejor construir el proyecto, ¿no? Llevé algunas obras desde aquí, pero básicamente las grandes obras de 6 metros, 5 o 6 metros de largo, en una galería muy grande y muy bonita, las hice allá, ¿no? El proyecto se denomina Academia de Arte, que es también las vicisitudes de los artistas y las dificultades de los artistas en relación a la obra de arte y a su creación y a sí mismo, ¿no? Y bueno, y aquí está. Fin. Yo te dejo. Te dono lugar. ¿Te dejo las imágenes o querés la presentación? Acá, en esta presentación, dejé tus imágenes seleccionadas como una tras la otra. Acá tenés todas. ¿Cómo preferís verlas? Pone todas. No todas. ¿Vos vas viendo ahí? Ah, claro. ¿Sí? Sí, gracias. Buenas noches. Gracias por venir. Prometo que voy a ser corto. Les voy a hablar de La Pecera. La Pecera es mi taller y está ubicado en La Barra, en Punta del Este. Yo tenía un taller que era una casa ocupada en Ciudad Vieja, antes de irme a vivir a Punta del Este. Y en los talleres empecé a hacer estudios abiertos. Invitaba a gente, amigos, allegados y presentaba el trabajo mío en el taller.
esa idea, voy a saltar bastante en el tiempo, esa idea después se empieza a transformar en este concepto de Artist Run Gallery, que básicamente es galerías trabajadas de una manera cooperativa por artistas. Esto viene sucediendo en el sistema del arte desde hace mucho tiempo. Los americanos, sobre todo en Nueva York, es donde tuvo más dinámica, y era una situación que pasaba también muy, muy genuina, es decir, artistas empezaban a mostrar el trabajo suyo y de sus amigos en los talleres porque o no tenían representación en galerías o porque costaba muchísimo tener un espacio comercial no sé, en Manhattan. Les estoy hablando de los 50s y de los 60s. En adelante hay una historia riquísima que se puede leer y se pueden informar sobre las galerías manejadas por artistas. Y casi siempre han arrancado de esta manera, en talleres de artistas que se transformaban en espacios expositivos, como le dicen ahora en pop-ups, pero bueno, puede ser de una casa abandonada a un espacio rentado por un día. Yo en mi caso lo que hice es el taller mío se dividió en un espacio de producción donde generaba trabajo y un espacio expositivo donde mostraba. El cometido mío era generar visibilidad de artistas uruguayos. Cuando digo artistas uruguayos me refiero a artistas que viven en Uruguay o que producen obra en Uruguay. Entiendo que los artistas uruguayos que viven afuera de Uruguay han logrado dar como el paso de estar más insertados en el sistema. Y yo hago hincapié en entrar más en el mercado del arte, ¿tá? Ricardo estuvo hablando muchísimo más de el sistema del arte, pero de la posición más de artista en su proceso creativo. Yo les voy a hablar un poco más de meterse en el mercado del arte. Entiendo que el arte es un sistema que está conformado por una cantidad de partes, y hay protocolos, y hay reglas, y hay normas, y todas esas partes hacen que funcione. Una parte que hace que funcione es el mercado del arte, y no hay que tenerle miedo. Entonces, este es un proyecto que a mí me gustó mucho hacer, que se llamó La Planera de la Pecera, y acá hay algunos Mercedes, y no sé quién más estaba Juanito, pero se fue, y no sé si hay alguien más que participaron del proyecto. La Planera, que es una cajonera donde uno guarda sobre todo obra pequeña o obra en papel. Había una galería que se llamaba Pierogi, que estaba en Brooklyn en los 90s, y ellos empezaron a desarrollar un concepto que se llamaba flat files, que es esto justamente, ¿no? Cajoneras. Entonces, la idea a través de la pecera fue invitar a unos artistas, que cada artista tenía un cajón, y eran obras que eran accesibles en cuanto a tamaño y en cuanto a precio. Las obras no podían valer más de $1000, de hecho las obras ninguna valía eso, valían $400, $500, andaban por ese margen. La selección de esos artistas, y como yo he venido trabajando en los últimos 20 años, es por vínculos de amistad y de empatía. Así ha sido como ha funcionado la pecera. Trabajo con amigos, y mis amigos muchos son artistas, y tengo un muy querido amigo que es curador, entonces siempre él está involucrado en un poco darle una visión más curatorial a los trabajos y a los proyectos, y así se ha dado. Les voy a mencionar algunos artistas que estaban ahí. Diego Lev, Alejandro Schmidt, Mercedes Bustelo, Magela Ferrero, Martín Mendizábal, Santiago Velasco, Antonella Moltini. ¿Quién más? Y bueno, no sé, éramos una banda, éramos como 10. El proyecto fue un fracaso total.
no pasó nada, nada, nada. Yo pensé que iba a volar, es decir, pensé que íbamos a vender todo porque las obras estaban buenísimas, los precios estaban súper bien y no funcionó. Y me parece que lo que generan este tipo de emprendimientos, autogestionados o no, es el fracaso constante y permanente. En contextos como el Uruguay, donde está muy poco desarrollada la red, que hacen que estas cosas puedan estar un poco más aceitadas. Entonces, yo creo que a veces nosotros hacemos un camino de muy largo, no sé, imagínense una línea, y uno hace el 80% de esa línea, y bueno, se acabó ese proceso, y después viene otra persona que continúa eso, y en ese 20% la planera hubiera estallado y hubiera funcionado. Entonces, yo sigo creyendo toscamente que está bien, que hay que seguir la línea, y me encantaría que pudieran haber más proyectos, pueden ser independientes o no. A mí me hubiera encantado que, por ejemplo, en los 2000 hubiera aparecido alguna galería contemporánea que dijera, bueno, vamos a agarrar, no sé, 5 artistas que estén en los 20 o en los 30, vamos a empezar a trabajarle la carrera y a desarrollarlos. Eso no pasó y no pasa aún. La pecera es solo un empuje de contagio a que empiecen a pasar esas cosas. Les cuento alguna situación de, por ejemplo, de ferias. Ahí hay obra de Juanito, que son Los Azules, que se fue. Esta es un stand en una feria que se llama Este Arte, que si no han ido les recomiendo, si pueden que vayan. Es una feria muy linda, es la feria nuestra que se hace acá en Uruguay, en Punta del Este, en enero. Y uno de los motivos por los cuales la pecera tiene ese nombre es porque los artistas no podemos participar de ferias si no es a través de galerías. Entonces ahí surgió la pecera como galería para poder participar de ferias. ¿Por qué participar de ferias? Porque es el espacio donde se vende y porque es un espacio muy dinámico donde estás conociendo mucha gente. Entonces lo que hacíamos era, nos juntábamos los artistas que o teníamos la plata, que nadie de nosotros la tenía, o salíamos a conseguir la plata, porque todo esto cuesta bastante. Entonces dividíamos los costos, licuábamos los costos del stand, sobre todo, que era lo más caro, y después, si habían ventas, se repartía la plata entre la pecera y los artistas. En la feria sí nos fue medianamente bien, siempre hemos vendido algo o hecho contactos, y a raíz de esos contactos empezás después a trabajar la idea que a mí me gusta, que es crecer juntos, ¿no? Entonces, como si la gente entendiera que al alcance de cada bolsillo de cada uno puede ir una vez por año a una feria y comprar una obra, es alucinante que eso pase. No pasa, yo creo que va a pasar o está empezando a pasar. Les hablo, yo sé, 15 años que me fui de Montevideo, Punta del Este en 15 años ha tenido un crecimiento en el circuito y en el sistema del arte que es increíble, increíble las cosas que hay, tanto como instituciones, como museos, como algunas colecciones, como algunas obras de artistas muy importantes, bueno, no sé, residencias, está bueno lo que está pasando. Y la pecera está en el medio de eso, hace un poco de interlocutor con artistas locales y un público más internacional. Les iba a decir algo más de cómo funciona la PC. Se me fue la idea. No importa. Hicimos una feria que para mí fue como lo más a lo que quería llegar, que se llama Untitled, que es una feria, a ver si tengo la imagen acá, esta. Es una feria súper linda en la playa, en Miami. Hay una feria muy grande que es la feria madre que se llama Art Basel. De esa feria, que como dice Ricardo también,
aterrizó como un extraterrestre en Miami y cambió la ciudad para siempre. Es decir, son 10 días que la ciudad está totalmente explotada, viene gente de todo el mundo a pasar una semana de fiesta, de ferias en la ciudad. Piensen que las ferias te permiten ver cantidad de obras y de artistas, buenos y malos, pero bueno, vas a un lugar y podés ver todo eso. Untitled es, te diría que la feria 2, ponele que Basel es la feria inaccesible, aunque de hecho Galería Sur ha estado en varias oportunidades en Basel. Si nosotros tuviéramos una galería acá uruguaya copada, con un buen proyecto curatorial, perfectamente puede quedar seleccionada en Basel, ¿eh? No es que tenés que ser una galería establecida. Pero esta, Untitled, es como la Feria 2 y increíblemente nos aceptaron el 2021. Y fuimos con Candela Abado, que está ahí. Ven que hay tapaboca, no sé si lo ven, pero bueno, todavía estaba plena pandemia. Candela Abado, Uzi, Saba y yo. Cande llevó una instalación escultórica que estaba muy buena y de hecho vendimos una pieza. Después, como la obra estaba en el piso y nosotros nos habían dado Cuando entras a la feria es como todo, entras y te ponen, te tiran a la B, ¿no? Es decir, estábamos en la entrada al baño, era un corredorcito hacia la entrada al baño, pero a mí me parecía que estaba bueno porque generaba mucha circulación. Lo que pasó es que una persona pisó la obra de Candela, le rompió una parte. Y muy americano, ¿no? Porque el loco agarró y dijo, bueno, que tu seguro hable con mi seguro. Marchamos, ¿no? Es decir, ¿qué seguro? Es decir, no había nada. Y Uzi llevó un proyector, era 16, ¿no? Uno de los proyectores viejos que pasan diapos, él interviene diapos y después o las imprime o les hace intervenciones. Entonces llevó un proyector y hacía como una performance, porque él tiene que estar todo el tiempo moviendo las diapos y se proyectaban ahí. Y una colección muy importante de Alemania estuvo a punto de comprar. A lo que voy con esto es, jamás le hubiera pasado a Candela que le comprara una coleccionista de Nueva York importante, o Uzi esta colección de alemanes, estando acá. Entonces lo bueno de salir a las ferias es que empezás a que tu obra circule y tenga visibilidad. Es una estrategia, no digo que sea la única, y eso es lo que a mí me interesaba generar con la pecera. Lo cierto es que siempre me faltó otra pata, que es como un socio que fuera el que puede sostenerla. Entonces yo siempre daba como la primer trompada y después no avanzábamos mucho más porque me faltaba otra pata. Esa ha sido siempre la realidad de la PC. El galerismo y ser galerista es un trabajo de todo el día y nosotros como artistas estamos dedicados al proceso creativo. Entonces ahí falta una persona que yo nunca la encontré, o tal vez nunca le puse tanta la energía para que venga. Y después falta un inversionista que es el que te pueda bancar 4 años para que estés tranquilo, ¿no? Pensando en a dónde ir y cómo desarrollarlo mejor la carrera. Bueno, eso es un poquito versión corta de la PC. Yo estoy bastante positivo y auspicioso. Creo que hay todo un coleccionismo naciente y que está empezando a suceder acá en Uruguay. Creo que ese tipo de personas que saben o no saben de arte, pero como que tienen el perfil para empezar a acompañar la carrera y la trayectoria de artistas, son fundamentales para empezar a sostenernos. Entonces también es como una ayuda mutua. A esta gente también hay que
invitarla, participarla, a activarla, hay que hacer cosas. Si el nicho de arte contemporáneo es tan específico que estamos siempre como muy cerrados en eso, es muy difícil poder generar una red de coleccionismo, que es otra pata fundamental del sistema del arte, que es como yo creo que funciona. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Aprovecho. No entendí muy bien qué era lo que esperaban hacer con la planera. O sea, ¿cuál era el proyecto alrededor? Digo, entiendo que armaron la planera, estaban las obras adentro, pero enseguida, ¿qué pasaba? Yo hice un par de eventos en la pecera, porque también pasaban varias cosas. Las planeras, las que están buenas, son las que son de chapa, ¿tá? Esta era de madera maciza, porque tenés que hacerla bien para que funcione, y los cajones y los rieles, y moverla era un parto. Escaleras, había que sacarle todos los cajones. Entonces, la idea mía al principio, que era una planera móvil, hice 2 eventos, pero era muy arduo. Hacer una planera de estas de chapa no nos daba nunca el presupuesto, y hacer esta planera, miren que... Miren, 2016, $2.500, es decir, ya es... Me acuerdo porque cuando la presupuesté dije, ¿cómo es? Eso también es... Pero bueno, entonces hice un par de eventos en la pecera, copado, diciendo es esta, y la gente, nada. Responsabilidad nuestra también de que no... Es un camino lento, ¿viste? Uno tiene una fantasía de que los artistas vendemos y que va a venir la persona y se va a comprar y se va a copar. En Uruguay, cultura de consumo de arte contemporáneo hay muy poco, entonces también no es tan fácil, que tal vez hay una persona que quiere comprar, pero o no sabe o no se anima, si hay que preguntar el precio, hay como todo esto que te digo, norma, protocolos, bueno, está. Y después hicimos un par de eventos así como pop-up, que yo la saqué a la planera y la puse lo ponía en lugares afuera del circuito de arte, ¿tá? Es decir, en Garzón, en Pueblo Garzón, que se hacen unos en la plaza, se hace como una comida gigante. Yo andaba con la planera así, comentando, y tampoco, nada. Después se vendieron algunas obras de los artistas, no puntualmente por el evento planera. Así que, bueno, esa fue la historia del fracaso. Sí. Está, es divina porque es un objeto que es lindo y es súper útil y práctico. Ahí hay mucha obra guardada, que sobre todo obra en papel. Otro problema que tenemos los artistas es qué hacemos con la obra. ¿Dónde la guardás? La planera, por lo menos obra sobre papel, ayuda mucho. Bueno, vos porque hacés los juegos. Bueno, esa creación, una parte de su nacimiento, fue no solamente el haberlo adoptado eso, sino darme cuenta de todo eso. No quería pasarme. Sabía, cuando descubrí que podía llevar una exposición en una cajita así, como lo hice ahora en China, que llevé 25. Me di cuenta además, claro, es todo lo que vos decís en relación al comercio, yo también lo veo en otra dimensión, que es la creativa, ¿no? La de la gente diaria, ¿no? Que de pronto vos ves y decís, voy a hacer pintura, ¿viste? Está genial, ¿viste? Quiero hacer pintura grande, ¿viste? Tengo el deseo de pintar grande, porque me encanta. Pintas una, pintas dos, pintas tres, tenés un taller, pintas 4, llenaste ya una pared, pintas 2 más, te viene el impulso
y ya después decís que se sequen esta porque la voy a poner arriba a estas otras. Es la realidad del Uruguay. Yo con esto que vos contás de los libritos me di cuenta de eso, que tenía infinitas posibilidades de hacer una obra toda la vida, porque me dije, ¿lapiceras voy a poder comprar? Sí. ¿Hojillas de tabaco voy a poder comprar? Sí. ¿Instalaciones puedo hacer? Si hay posibilidad, sí. Entonces voy a hacer una obra toda la vida. Puedo decir que soy artista. La colección Job que realizo desde hace 25 años, un poquito más, depende, no me acuerdo de la fecha en que comencé, contiene aproximadamente 44.000 dibujos en 800 libros. Entonces digo, le debo a esa obra, todo el tema que vos contás, Martínez, lo veo en esa producción. Pero mira, te quería hacer un cuento sobre la planera, que me acuerdo de Anhelo Hernández, cuando estuvo acá, Yanis Kunelis, el artista de arte Povera, ¿no? Entonces contaba Anhelo que... Acá, claro. Y contaba Anhelo que, claro, vinieron a ver, él es pintor tradicional, ¿no? Dice, no, vos, ¿qué haces? ¿Viste? De acuerdo a la filosofía del arte Povera. Pintura, tradicional, ¿viste? El pasado, ¿viste? Y Yanis Kunelis tenía una chapa de barco así impresionante, con una silla y qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, Anhelo decía, es divino el arte Povera, ¿no? Y digo, pero ¿cómo hago yo? ¿De dónde saco la guita para trasladar esa chapa de barco, no? Es tal cual, ¿no? Las relaciones entre la realidad del primer mundo y la realidad del tercer mundo, en la experiencia que contó Martín con la planera de madera, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que veo que falta mucho trabajo también en la realidad de o sea, el gasto de la compra, uno saca la cuenta del gasto que hay para formar una galería, y ahí está el problema, ¿no? O sea, el problema es que no hay un sostén equilibrado entre vos llevas a una feria, obra, me imagino, ¿no? Que es maravillosa, pero vale $1.500 para poderla vender, y con qué haces el dinero para pagar los costos, en fin, una serie de cosas. Hay como dificultades en ese sentido, pienso, esa es la pregunta que te hago, no sé si tú lo ves así, ¿no? Le sumo, Ricardo, Martín, si podés para los chicos de mentorías mencionar capaz que el nombre de alguna de las otras ferias que fuiste, y también el tema del traslado un poco de las obras. Dale. Eso que ven es una muestra súper colorida que hizo Juanito en la pecera, se llamó Highlight. Y en los stands de la feria siempre pintábamos de otro color el stand para como desmarcarse un poco de todos los stands que son iguales. Este arte, que es la feria local, que es la feria de Punta del Este, que hay que cuidarla porque es nuestra feria y la única manera de poder empezar a crecer internacionalmente es si localmente, viste, nos podemos sostener. Y después empiezan a haber ferias regionales. Arteba es la feria histórica de Buenos Aires, es una feria muy muy querida y ha sido referencial para casi todas las galerías. Buenos Aires es un muy buen ejemplo de un circuito que funciona. Si hablas con ellos, que están siempre al borde de explotar permanentemente, te van a hablar de Londres, pero para nosotros, bueno, es como siempre, o la metáfora futbolera, es decir, aplica Buenos Aires para que nosotros veamos modelos que funcionan, ¿tá? Entonces, todos los artistas de mi generación, o varios artistas de mi generación que les ha ido bastante bien, arrancaban con pequeñas galerías que mostraban en Arteba y después fueron creciendo a fuerza de muchísima disciplina y trabajo, ¿no? Digo, ninguno de estos artistas, es decir, no hay vendehumos acá, porque también la gente a veces piensa que
no sé, para mí el vendehumo cae. Yo de los artistas que les hablo tienen una producción y un trabajo ininterrumpido y se sostienen por el trabajo que hacen, ¿no? Y lo mismo el galerista, se sostiene por el trabajo tosudo que hace de desarrollarle la carrera a los artistas. Arteva. SP Arte, que es la feria madre, digamos, en San Pablo, que se hace en abril. La verdad que San Pablo está cerca, si uno puede llegar a pagarse un pasaje para ir, vale la pena. Se puede ver la Bienal, se puede ver la feria, se pueden ver un circuito de 15, 20 galerías fuertísimas con artistas de primer nivel, tanto brasilero como internacional. Después hay una feria muy linda que se llama Arlima o Pinta. Pinta es un como conglomerado de ferias que se hacen en Miami. Hay una que se llama Pinta Miami, que es una feria latinoamericana, que está buenísimo para ir. Después hacen Bea Foto en Buenos Aires y hacen Pinta Lima, ¿tá? Cada país tiene una feria, ¿tá? Es decir, eso lo pueden encontrar digo, ponen ferias y les va a aparecer. Yo lo que les digo es Miami como el epicentro de donde están las ferias más fuertes, y después hay un circuito de ferias anuales por todo el año. Vos podés ir saltando de feria en feria. De hecho, los coleccionistas, las ferias les pagan a los coleccionistas para que vayan a las ferias bueno, en el mejor de los casos a comprar. Quiero hacer una última pregunta. Sí. No sé si hay alguna otra para ir cerrando. Me gustaría que cuentes cómo trabajás en la definición de precios con los artistas. ¿Cómo ponerle precio a la obra si vienen con una idea? ¿Cuál es tu idea al respecto de ese trabajo? Con los artistas que en la PC trabajamos, generalmente son artistas que no necesariamente tenían un valor de mercado. Y también hay que entender el contexto en Uruguay, que es muy difícil de cuál es el precio de la obra. Generalmente el precio de la obra en Uruguay lo pone el artista, y en lugares más desarrollados, donde el mercado o el sistema está más desarrollado, ese precio es mucho más visible en el mercado primario, por así decirlo. Vos estás viéndolo. Entonces, los precios, por ejemplo, lo de la planera era bien fácil. Las obras son de $1000 para abajo. Ahí teníamos una. Después, por ejemplo, esta muestra con Juanito, la montábamos y empezábamos entre los dos a pensar, bueno, más o menos, dependiendo de obras que vos has vendido antes y el tamaño de la obra, lo que valen, por ahí. Yo creo que hay que tener un equilibrio. Entiendo que hay que tener precios bajos, pero tampoco puedes tener un piso muy, muy bajo, porque después es muy difícil crecer. Pero si no te conoce nadie, si no tenés trayectoria, si no tenés currículum, ¿por qué tu obra vale $8000? Que yo me peleo bastante con los artistas, yo me pongo de los dos lados, es decir, pero ¿por qué vale esa obra eso? Entonces, mi consejo acá en Uruguay es ir creciendo de a poco en el valor de la obra, y para ir creciendo de a poco eso va en paralelo a quién la va comprando, porque estos coleccionistas empiezan a hacer sus primeras compras, entonces de a poco van a ir comprando, y nosotros los artistas ojalá vamos a seguir desarrollando la carrera. Y termino, el valor, me parece que la obra se hace por el currículum, es decir, me parece que vos en el currículum, viendo dónde expusiste, quién te curó, con qué galería trabajás y una cantidad de cosas más, podés generar un poco ese... Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual.
Yo te hago el mea culpa, yo me hago responsable de lo que te digo, es decir, me faltó tal vez tener otra persona al lado, llamarle galerista o director o lo que sea, que está ahí todo el tiempo hablándote y contándote y estaban los precios a la vista y estaba todo. Entonces, me parece que hubo una falla de una idea que está buenísima y que yo creo que puede recontra funcionar, es decir, la hacemos de Tergopol y funciona y ya está, pero le faltó de parte nuestra aceitar un poco más esa idea, porque pasaba eso, la gente que viene no se anima a preguntar. Igual yo te digo, las primeras veces te cuesta preguntar, después vas a la feria y está el puesto del verdulero y empezás a tener esa. Hay que perderle un poco el miedo a preguntar el precio. A nosotros no nos gusta mucho estar poniéndole al lado de la obra el precio, ¿viste? Como entonces también son estos que te digo, estas normas, a veces no está ni siquiera el nombre del artista, ¿no? Pero bueno, pasó eso, falta de información.